Momento del azar con Estado Nacional de Radio Duna, sección radial ahí protagonizada por María José Ochea y Matías del Río. Un lugar más, dame. No, pero ¿cuál? Dime. Chiloé. Lluvia, ya lo vi en la mañana. Y conversé con un amigo chilote. Lluvia, aquí copiosa, estamos por muchos viendo días. Puerto Montt, lluvioso. Muy bien, y ahí tomamos contacto. Gracias, Nico Vial, desde los estudios de Canal 24 Horas en esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna. José Ochea presenta a nuestro invitado. Nico, ¿qué tal? Estamos aquí con otro Nicolás. Está con nosotros el ministro no del... Es un Nico, es que no es un Nico, es un don Nicolás. Ministro de Estado, ministro del Trabajo, señor Nicolás Monker. Bienvenido aquí a Nada Personal, el Estado Nacional. ¿Cómo está, ministro? Bien, muy bien, contento. Saludos a mi tocayo allá al estudio de TVN. Ministro, ¿hubo confusión en el mensaje respecto de la reforma previsional? ¿Hubo una intención? ¿Se entendió mal? No con buenas o malas voluntades, ¿se entendió mal el receptor del mensaje? Porque ha generado mucha polémica esto del 4%. Siempre es complejo cuando uno llega a un acuerdo y todavía está en la fase como de idea general y recién partiendo la discusión en particular, siempre ese normal o es previsible que se produzcan malos entendidos respecto a los detalles. Pero el presidente lo que dice, en el fondo, es algo que lo ha dicho desde el día 1. Lo que él está defendiendo, el principio de fondo, y yo lo comparto, es que los ahorros previsionales son de los trabajadores. Y esto no es una frase vacía. Basta ver lo que ocurrió en nuestro país vecino, en Argentina, donde la presidenta... AFJP en su momento. Exactamente. Rápidamente se le ocurrió que no era así y le quitó los ahorros previsionales a los trabajadores o le puso otros fines. Eso es justamente lo que en Chile estamos defendiendo con esta reforma previsional. Los recursos del ahorro son del trabajador y una manifestación de aquello es que él tenga decisión respecto a los mejores mecanismos para invertirlo. Primero respecto del 10%, y aquí se puede producir una confusión. El presidente estaba diciendo, mire, respecto del 10%, que es lo que cotizamos hoy día, esta reforma no es neutra. Esta reforma incorpora nuevos actores a administrarlo. La gente no va a poder solamente, no va a tener únicamente que decidir si se los van a invertir las actuales AFP. Una caja de compensación sin fin de lucro se va a poder constituir y va a poder administrar ese 10%. O sea, se amplía la libertad de decisión de los dueños de los recursos. Y respecto del 4%, que es el que genera el enredo, generó la confusión, lo que estamos estableciendo es que dentro del marco del 4%, excluyendo las AFPs, sí van a haber espacios de decisión para los dueños de los fondos, que son los trabajadores. Por ejemplo, administrador de fondo, en caso de que haya más que uno, o instrumento de inversión, cuando uno es más de renta fija, otro más de renta variable, o de más o menos riesgo. Eso es importante. Dentro de esa facultad, esta entidad pública va a tener que establecer esos mecanismos de libertad de elección, pero insisto, dentro del 4% como siempre se ha dicho, que es parte del acuerdo. Ahora, ¿es idea mía o este acuerdo, o esta que usted dice siempre se ha dicho, pero cuando se logró este acuerdo con la DC, inmediatamente se generó una confusión, ¿cierto? No fue, o hay algún mea culpa que hacer porque el gobierno no fue claro desde un principio al establecer quién sí y quién no puede administrar ese 4%. De hecho, comentábamos acá con Matías que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como que no dejó tan claro aquí en Duna que las AFP no iban a poder estar. Después usted tuvo que salir como a corregir ese punto. Es un tema técnico, es un tema complejo y es un tema de muchos detalles, eso es verdad. Y este acuerdo no entra en los detalles, es un acuerdo que entra en los principios fundamentales. ¿Cuáles son esos? Que todo el 4% va a las cuentas individuales de los trabajadores. 2, que la entidad encargada va a ser una entidad pública que va a fijar las directrices, las pautas. ¿Encargada de qué? De administrar estos recursos. ¿De administrar o de las directrices? Pues son dos cosas distintas. Es que ahí tendríamos que empezar a decir qué es lo que es administrar no es y qué es lo que da las directrices. Ministro... En el fondo lo que le quiero transmitir es quién es la entidad responsable de esto. Es una entidad pública. Ahora, ¿eso significa que estas platas van a ir a parar a la bóveda del Banco Central? ¿Que es la única entidad que podría guardarlas? No. Obviamente que estos recursos, para que tengan buena rentabilidad, van a ir a entidades las mejores, a las más rentables. Y ellas van a ser entidades privadas, porque de lo contrario sería castigar a los trabajadores, porque evidentemente si yo le digo, mire, sabe que su plata no va a rentar, le estaría perjudicando. Y eso es clarísimo en el sentido de que esta entidad pública, al fijar las pautas, los criterios de inversión, va a poder contratar
a los expertos en inversión, a administradoras de fondos, expertas, que van a tener el objetivo de que esta plata rente para el beneficio del trabajador. Para hacerlo bien claro, por ejemplo, ya mi 4% se va a un fondo que es administrado por un consejo de personas, ¿cierto? Este consejo... No, perdón, no se va a un fondo, se va a tu cuenta individual. Eso es lo que está planteando el ministro. Claro. Se va a mi cuenta ya, pero la administración de esos 4%, ¿quién decide dónde está? Es un consejo, ¿cierto? No, más que eso. Lo que hace el Consejo es establecer los criterios, pautas y caminos de inversión. Y este Consejo va a poder contratar, licitar la administración de fondos, una o más de una, y va a establecer los criterios. Por ejemplo, uno de los criterios, y insisto, todo esto es ingeniería de detalle, va a ser las personas mayores de 50 años van a tener... X riesgo. X riesgo. Y dentro de esos riesgos van a haber dos alternativas. Elija usted cuál le gusta. Ya, pero por eso es la alternativa. Esos Pueden entrar los parámetros bancos de riesgo, inversiones. parámetros de inversión están fijadas por la entidad responsable, que es pública. Ahora, ¿quién lo va a ejecutar eso? Evidentemente que van a ser instituciones privadas. Instituciones privadas, las mejores. Usted me dice, ¿por qué? Porque queremos que renten. La gente se le olvida una cosa. Uno puede tener muchas críticas a la AFP o no. Pero lo que es una realidad que nadie puede negar, que del total de ahorro que uno tiene, que tiene cualquier trabajador, el 70% es rentabilidad y apenas el 30% es lo que yo he aportado. Pero de ese Entonces, 4%... es clave que esto se invierta en los instrumentos más rentables pero para esos el instrumentos trabajador. pueden ser todos menos AFPs, entonces. Estos instrumentos excluyen a la AFP. Pero eso Ya. es por un compromiso ¿Pero por político, qué? porque si yo tengo a un fondo de los bancos privados que todos conocemos, que rentan al 2, voy a inventar los números, y resulta que usted ha visto que el rendimiento de los últimos 3 años de la AFP X es el 2,5, solamente porque se comprometieron políticamente, ¿vamos a dejar el 0,5% arriba de No, la de mesa? partida nosotros no vamos a hacer jamás una barbaridad que, como tal, es decir, no vamos a crear una administración, una institucionalidad del 4% que sea perjudicial para los trabajadores. Esto se va a hacer para que sea rentable, con los mejores instrumentos de inversión. Ahora, evidentemente, hay que decir las cosas como son. Evidentemente que nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo de que haya más actores, haya más competencia en la administración de los fondos previsionales. Y evidentemente la AFP tiene un problema de legitimidad y un sistema previsional requiere durar en el tiempo. Y hoy día hay una mayoría de parlamentarios que quieren que esa competencia aumente y que hayan más alternativas a la AFP que administren los fondos previsionales. Si esto fuera de manera distinta, probablemente este tema no se habría puesto arriba de la mesa. Y sacando excluyendo, o sea, todos menos la AFP, excluyendo la AFP de los instrumentos financieros en los cuales se va a poder poner ese 4%. ¿La DC y el PR están bien con eso? Ellos, por supuesto, nosotros conversamos con ellos. ¿Hoy ya Sí, se calmaron? No, tan pronto como se aclaró esa mala interpretación que hubo respecto a las palabras del presidente, que a mi juicio no tenían mucho fundamento, pero no importa, esto es tal como decíamos, suele ocurrir en esta instancia de la discusión. El tema se despeja. Ellos lo que piden es que, y así lo acordamos, es que este sea una entidad pública, que puede ser un consejo público, una entidad pública que se fije las pautas, que se haga responsable, que supervigile, que contrate los especialistas en inversión, que rente esto, pero también que hayan espacios de decisión libre del dueño de los fondos respecto de dónde invertir. Ministro, Probablemente no con las 5 alternativas que hoy día existen en los multifondos, con más acotadas a los riesgos y a las edades. Pero que va a haber espacios de decisión. Hoy, para que se sepa, las AFP no es que uno les da el 10% y hacen lo que se les ocurre. De hecho, hay un concepto que se llama la AFPable. Son instrumentos que están normados por una superintendencia donde pueden y donde no pueden invertir nuestras platas. Por supuesto. Por lo tanto, aquí, para ser bien franco, lo que yo leo es que es una concesión política porque el nombre AFP, la marca AFP, quedó políticamente inhabilitada y creo que el presidente y el gobierno entrega ese espacio para inhabilitarlo para poder seguir adelante con el acuerdo, porque es posible que el día de mañana este Consejo Estatal determine que nuestras platas del 4% de fondo en nuestra cuenta individual vaya a un administrador que rente menos que la AFP y porque se llama AFP no va a poder participar. Mire, digamos las cosas como son. No es trabajo ni pega del gobierno defender a la AFP. No, pues. Lo que nosotros defendemos es la pensión de los trabajadores. Pero inhabilitarlas e impedirles competir. Pero a eso voy yo. Nuestra misión, más que defender a un
a una AFP en particular o a un grupo de AFP, lo que nosotros estamos defendiendo es el principio. ¿Cuál es el principio que defendemos? Que los ahorros son del trabajador y que nadie tiene derecho a meterle la mano al bolsillo a un trabajador y quitárselo o hacer un fondo para fines distintos. Y eso, en segundo lugar, que se invierta bien, en forma transparente, rigurosa, segura y que tenga la rentabilidad del caso. Nosotros si adoptamos el acuerdo para que avance el proyecto, vamos a garantizar todo aquello que le estoy señalando. Y no estamos pensando en un sistema que sea perjudicial para trabajar, al revés. No, sin duda. Ahora, usted me pregunta, ¿por qué esta posición de la mayoría del Parlamento que quiere más alternativas a la AFP? Bueno, ahora podemos hacer ese análisis. Nosotros también creemos que tiene que haber alternativas a la actual AFP y hay que corregir el funcionamiento actual, por supuesto, y lo estamos haciendo respecto del 10%, donde no van a ser las mismas AFP que hoy día están, sino que van a haber otras, y también respecto al 4%. Ahora, si usted me pregunta a mí, y yo tiendo a estar de acuerdo, Matías, contigo, en el largo plazo en Chile, superado este problema, probablemente en el largo plazo es obvio o es razonable pensar en un sistema que converse el 10 con el 4% y que finalmente confluya en una decisión única. Pero no hoy, no es lo que está hoy día arriba de la mesa. Inviable. Ministro, Exactamente. en el Oiga, minuto, pero déjeme hacer un comentario. creo que un minuto, yo Sí. le quiero preguntar, ¿quién elige a los miembros del consejo, de este consejo? Bueno, que esa van es a estar? parte eso es parte de lo que hoy día estamos analizando. De hecho, hoy día tuvimos algunas reuniones y lo que se está determinando precisamente la conformación de este consejo y quienes lo van a integrar. Lo importante es que va a ser un consejo independiente del gobierno de turno, técnico. ¿Pero qué es lo que propone el gobierno de esa conformación? No le puedo anticipar porque obviamente que está todavía conversándose. Quisiera hacer un comentario. Cuando se habla aquí de libertad de elección, nosotros defendemos la libertad de elección porque los dueños de la pensión son los trabajadores. Pero hoy día esa libertad de elección existe dentro del marco legal. Si Matías me dice, mire, ¿sabe qué? Me encantaría sacar toda la plata que tengo ahorrada y llevármela y contratar un seguro suizo que me renta más, no puede hacerlo. No puede. Nosotros decimos lo mismo respecto del 4%. Usted tiene libertad de elección dentro del marco que va a establecer la norma y eso excluye, por las razones que aquí hemos conversado, a la AFP. Bien, El ministro Nicolás Monkever en esta edición de 24 horas, Estado Nacional en Duna, de transmisión conjunta entre nuestra radio y canal de 24 horas. Gracias, ministro, que le vaya muy bien. Vaya muy bien. gracias. Auspicio.